Hola, 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 muchas bendiciones. Qué bueno saludar a todos nuestros hermanos y amigos que están en la sintonía, en su programa Escuchando el Shofar. En este día siempre convocándolo a acercarse al Señor, convocándolo a buscar más de la palabra. ¿Quién les habla? El pastor Manuel de la Iglesia Cristo tu Única Esperanza de Tierras Blancas en este día que Dios ha hecho para bendecirnos, para ayudarnos y favorecernos. ¿Cómo? A través de la palabra. Y como de costumbre, no estoy solo, estoy con mi amada esposa. Hola, muy buenos días, todavía no es las tardes, pero muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar nuevamente en este programa, deseándole que el Señor le esté llenando de fuerza, que lo esté bendiciendo y por sobre todas las cosas, hoy el Señor traiga revelación. Suena así como media místico, pero déjeme decirle que no, que el Señor de verdad a nuestras vidas quiere quitar un velo, quiere sorprendernos en este día y mostrarnos su gloria. Así es, y como es el último día del mes. Uy, ¿verdad? Nadie se enoja. No, el último día del mes de septiembre, entramos a octubre y estamos en un gran desafío también como iglesia. Estamos ayunando, ¿cierto? Entramos en ayunos, entramos en oración, estamos en ruego, en clamor por nuestra hermosa patria, por nuestra nación. Así que, hermanos, amigos, únase usted que está ahí en la sintonía, únase a lo que se está haciendo, ¿cierto?, a lo largo y ancho de la nación. Eso es, porque necesitamos toda la congregación chilena, no solamente la Iglesia Cristo tu Única Esperanza, sino toda la congregación chilena. Los necesitamos desde el norte al sur, del este al oeste, los necesitamos para poder hacer oración, para hacer una petición, un ruego, una súplica delante del Padre y que nos ayude. Necesitamos como país volver a ser un país estable, un país que funcione, un país bendecido. El lema de Chile es que es la copia feliz del Edén, entonces necesitamos volver a ser esa copia feliz del Edén. Así es, claro que sí. Invitarlos también al canal de YouTube. Recuerde que estamos congregándonos ahí en el canal de YouTube los días miércoles, viernes y domingo en la mañana a las 11:30 el día domingo. Día miércoles a las 20 horas el día miércoles y el día viernes a las 20 horas también. Así que lo invitamos a que usted pueda congregarse con nosotros, congregarse ahí a través de las redes sociales, ¿cierto? Para que no venga al templo, sino que nos estamos congregando o conectándonos a través de redes sociales. ¿Por qué digo la palabra congregarnos? Porque se nos ha olvidado la disciplina. Sí. Se nos ha olvidado el perfumarnos, arreglarnos, el prepararnos para poder recibir una palabra como lo hacíamos cuando nos congregábamos presencialmente. Por eso que en este día yo les animo para que usted pueda hacerlo, disponer ese tiempo, no hacer otra cosa, sino que no estar lavando la loza, no estar planchando y escuchando la palabra, sino que estar concentrado en la palabra. Porque cuando nos congregábamos en la iglesia, estábamos en lugar diseñado, dispuesto, listo, preparado y estábamos atentos, escuchando la palabra del Señor. Por eso que queremos es necesario que retomemos esa disciplina. Es necesario que como iglesia la tomemos y la retomemos. Necesitamos que tanto para la iglesia de La Serena, ¿cierto?, tanto para la iglesia de Coquimbo, que se conecten, que estén ahí, que se hagan presentes, que están siendo diligentes, están siendo prudentes en las cosas del Señor y no están tomando esto, no porque estamos en redes sociales, vamos a ser light, vamos a ser más livianos y vamos a hacer lo que queramos. Eso, necesitamos que usted participe, que sea un congregante, que sea un discípulo de Cristo. Porque si nosotros le demostramos al Señor que le amamos, que nuestra casa se puede transformar en ese templo, así como se transformó la casa de Obed-Edom, 3 meses la gloria de Dios ahí en su casa y fue grandemente bendecida. Si nosotros le permitimos a Dios que esté en nuestros hogares, le aseguro que allí habrá todo lo que usted necesite. Si necesita paz, Dios traerá la paz. Si necesita una bendición económica, Dios le dará esa bendición económica. Porque donde está Dios, allí hay libertad. Dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y también
Él es verdad en nuestras vidas. Así que hoy queremos compartir también la palabra, queremos ayudarlo a usted, queremos ayudarlo a entender cuál es el sentir del corazón de Dios. Y en este día queremos compartirle el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, y dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que están secretas y esos son los secretos que Dios guarda hasta el fin. Pero hay cosas que son para ser reveladas. Y esas son las que nosotros tenemos que pedirle porque son nuestras, nos pertenece, es una herencia. Y hay una herencia que también es para nuestros hijos. Así que si yo me apropio de esa herencia, si yo me apropio de esa revelación, de esa palabra revelada, de ese rema en mi vida, entonces yo voy a poder heredarlas también a mis hijos. Un día se estaba levantando un dictamen. Hay una parte que dice la palabra de Dios que el pueblo estaba haciendo el sacrificio de la Pascua y se le dice así escrituralmente, si tus hijos te preguntan ¿por qué haces esto? Uno le tenía que responder y decirle, es porque Jehová Dios nos sacó de la esclavitud del pueblo de Egipto. Entonces, todo tenía una revelación y nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que es revelación? La palabra, cuando uno la busca en el diccionario, dice que es el descubrimiento, la manifestación de algo secreto. Qué importante es descubrir esos secretos que tiene Dios en su corazón, que tiene Dios allí en la palabra. Hay tantas promesas que están ahí de forma secreta y las obtiene, las toma el que escudriña la Biblia, el que asiste a una iglesia, el que está allí prestando oído a lo que Dios está hablando. Allí hay una revelación. También dice la palabra revelación, significa que hay que conocer lo desconocido. Y en Apocalipsis, revelación quiere decir correr el velo. Así que en este día nosotros queremos que se ha quitado ese velo, ese dosel que quizá le está tapando su visión espiritual y no está viendo lo que Dios le está revelando. ¿Sabe que hay muchas cosas que Dios nos da y nosotros no las vemos? Por ejemplo, dice la palabra en el libro de Ruth que Dios le dio a Noemí un nieto que en realidad venía de parte de Ruth. Y cuando le ponen allí al hijo recién nacido de Ruth en las manos de Noemí, las amigas, las vecinas le dijeron, mira, ahí está el restaurador de tu alma, ¿no es cierto? Entonces, pero Noemí no lo estaba viendo. Tuvieron que decírselo, tuvieron que mostrárselo, tuvieron que hacerle entender que estaba el restaurador de su alma allí. Así que a veces nosotros, mi pastor, no vemos claramente las cosas, no vemos las situaciones, y necesitamos la revelación, necesitamos que Dios nos muestre lo que está en oculto, lo que hay secreto. Dios nos tiene que mostrar, Dios tiene que hacer manifiesto aquello que para nosotros era oculto o secreto. Un misterio. Un misterio. Claro, hay tantas cosas, por ejemplo, uno, bueno, en la vida cotidiana, en lo normal, en lo natural, ¿cierto? Tenemos muchas cosas que si no las practicamos no las descubrimos. Hay técnicas en ejercicio, en tejer, ¿cierto? Uno dice tejer, claro, los ejercicios matemáticos se ve bien también. Claro, pero hablando en lo uno que hace, por ejemplo, hoy en día lo que más han hecho es tejer, ¿cierto? Las mujeres, claro. Han estado tejiendo para cubrir el tiempo, pero una cosa, y empieza uno después a profundizar, y hay tremenda puntos, técnica, ¿no? Un montón de cosas que uno no tiene idea. Claro, Entonces, sí, pero es no las verdad. descubre hasta que comienza a practicarla. Sí. Y bueno, en la Biblia pasa lo mismo, en todo trabajo pasa lo mismo, en cada labor que nosotros hacemos, por algo está el maestro, porque el maestro tiene la costumbre, la experiencia y tiene esa, porque uno puede hacerlo, pero se va a demorar muchísimo a lo que él tiene la práctica, porque conoce todas las mañas, todos los secretos habidos y haber para poder avanzar más rápido y tener más conocimiento. Y lo impresionante, porque aquí dice
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay una revelación, hay un misterio, hay cosas que son entregadas de parte de Dios para usted y para mí, hermano, hermana amada en el Señor, que son para que usted y yo las podamos disfrutar, son para que usted y yo podamos tenerla, no para agrandarnos, ¿cierto? No para jactarnos, sino para poder disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, porque si nos revela una palabra, si nos revela el reino, si nos revela el evangelio, si nos revela el orden que Dios ha tenido desde el principio, todo el plan divino, ¿cierto? El plan divino que muchas veces logramos entenderlo y logramos tener la capacidad de decir, wow, se me reveló el reino, pero pasa un día o 2 días y ya como que no entiendes nada, como claro, que sí, se te ¿verdad? olvidó todo. Más aquí dice que es para siempre. Para siempre. Para siempre, porque no es por emociones, sino que tenemos que descubrir lo que Dios tiene en su palabra y tiene tremendas bendiciones para usted y para mí y son para siempre. Eso. Una de las cosas que impide que haya revelación en nuestras vidas es la tradición o la religión. Cuando nosotros tenemos una barrera y hacemos las cosas por costumbre, va a ser muy difícil que algo se nos revele. Es como cuando nosotros estamos ahí en la zona de confort y nos vivimos allí en ese lugar, en ese sector, en ese tiempo. Estamos quietitos allí, nadie nos molesta, nada malo nos pasa porque estamos en esa zona de confort. Pero hay otra zona que descubrir y no avanzamos. Y no avanzamos hasta que el problema viene, hasta que la situación adversa aparece. Entonces recién descubrimos que podemos hacer algo más, que hay algo más por hacer. Ahora, la palabra de Dios viene a nuestras vidas a traer revelación del corazón de Dios. Viene a traer a nuestras vidas una verdad que nosotros no conocemos, que no tenemos idea de que Dios está, lo que Dios está pensando, las decisiones que Dios está tomando. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la Biblia, antes de que fuese destruido Sodoma y Gomorra, ahí estaba Dios hablando con Abraham, dice la palabra, y había una conversación bien íntima. ¿Cuántos de nosotros queremos tener esa conversación íntima, no es cierto? Con Dios, con el Creador. Y dice la palabra que Dios pensó en su corazón y dijo, no le voy a ocultar nada a Abraham, le voy a decir lo que voy a hacer. Y ahí fue cuando le reveló. Y le dice, Abraham, voy a ir a ver a Sodoma, he escuchado que la situación está difícil. Estoy parafraseando la palabra, ¿no es cierto? He escuchado el gemir de tantas cosas malas que se están haciendo. Entonces Dios le habla a Abraham. Y Abraham, cuando entiende, cuando recibe la revelación, ahí es cuando comienza a haber un gemir, una súplica, decirle, Señor, si hubieran 50 en esa ciudad, tú la vas a destruir. Si hubieran 40, se recuerda, si hubieran 25, y empieza a bajar hasta que, Señor, si hubieran 5 en esa ciudad, la destruiría. Y la respuesta de Dios siempre fue, no la voy a destruir. ¿Por qué? Porque si hay justos allí, si hay alguien que esté orando allí, si hay alguien que esté suplicando, no voy a destruir esa ciudad. Glorioso tiempo que vivimos nosotros, que la iglesia evangélica se ha extendido a lo largo de nuestra nación, así que somos más de 5, más de 20, y el Señor no va a destruir nuestra nación como destruyó Sodoma y Gomorra. Y la palabra nos indica a nosotros cómo Abraham supo lo que le iba a suceder a su sobrino Lot, que estaba viviendo allí en Sodoma, y fue liberado, rescatado por causa de la revelación que Dios le mostró. Cuán importante, mi pastor, es que nosotros recibamos esa revelación. Por eso les decíamos, necesitamos esta revelación, mi pastor, de lo que está sucediendo en nuestro ambiente, en nuestra atmósfera. Porque Dios nos demanda a través de su palabra y siempre Dios tiene tremendas sorpresas, porque ahí está el misterio, ¿cierto? Ahí está lo que estamos hablando ahora, la revelación. Claro. Ahí hay cosas que se van a revelar más adelante. A lo mejor ahora no entendemos nada, ni por qué Dios lo pidió, ni para qué, pero más adelante dice, wow, es de verdad que Dios lo hace y lo hace bien, Él es perfecto. De vencer cada día, vencer como la oración de Daniel cuando lo iban a echar al pozo de los leones. Claro que sí. Y hablando de Daniel, allí cuando estuvo ese rey en los tiempos de Daniel, dice que él tuvo un sueño
y dice que en el sueño él fue atormentado. Entonces le pidió al otro día, cuando él despertó, le pidió a todos los brujos, a todos los hechiceros, a todos los que eran científicos, a los adivinos, los acercó y les dijo, quiero que ustedes me revelen el sueño. Y aquellos le preguntaron, le dijeron, pero cuéntenos el sueño. Y él dijo, no, estoy contando lo que sale en la Biblia, ¿no es cierto? No estoy leyendo la Biblia. Entonces él le dice, no, le dice, ustedes me lo tienen que revelar a mí. ¿Qué es lo que yo soñé y qué significa el sueño? Y como no hubo nadie en esos momentos de que le revelaran el sueño a él, dice la palabra, mi pastor, que él se enojó tanto que los mandó a matar a todos. Puso un edicto que se tenían que morir todos. Allí lo supo Daniel. Entonces Daniel llamó a sus amigos, se pusieron en oración y le pidió a aquel jefe que tenía Daniel, le dice, ¿sabe qué? Yo quiero hablar con el rey, hágame una cita porque creo, porque tengo un Dios que revela las cosas. Y le hicieron la cita y todo. Entonces cuando llega Daniel al frente del rey le dice, dime, ¿qué es lo que te atormenta? Y él le dice, yo tuve un sueño, pero tú me tienes que decir cuál era el sueño. Y ahí le habla Daniel y le empieza a hablar de las figuras que él vivió este rey en el sueño y le dice, tú soñaste con una estatua y que esa estatua fue derribada, y que se le cortaron los pies, que se le cortaron los brazos. Entonces todo eso empezó a ver Daniel en lo que el rey había soñado y era impresionante porque el rey quedó asombrado. Y este rey le dice, wow, de verdad que tu Dios es el Dios de verdad. Y ahí queda el edicto, ya nadie se muere, Daniel le salvó la vida a todos. Se salvaron. Sí, se salvaron, entonces nadie se muere. Y lo más impresionante es que queda escrito allí un edicto donde al Dios de Daniel había que respetarlo, había que honrarlo. Y esto es lo impresionante, cuando Dios revela algo siempre hay que darle la gloria a Él. Ahora, probablemente usted viva una situación muy particular que lo está agobiando, una situación que es tan personal que lo vive quizás hasta en los sueños, ¿no es cierto? Lo está atormentando. Déjeme decirle que eso que usted está viviendo tiene revelación, pero es usted el que tiene que buscar esa revelación. Porque muchas veces nosotros buscamos al pastor, le contamos los sueños al pastor y queremos que el pastor nos revele el sueño. Nos miran como a Daniel, no como a José. ¿Se acuerda de José, el que revelaba también los sueños de Faraón? Entonces, nos miran de esa manera y resulta ser que cada uno tiene su propia interpretación por causa de la relación que tenemos con Dios. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos estado teniendo sueños? Y en los sueños vemos que se muere mucha gente, que se sale el mar, hemos visto que se termina el mundo, ¿no es cierto? Que vienen las cosas así más terribles a nuestras vidas y nosotros andamos como hasta asustados en el día por el sueño que tuvimos. Así que le invito a tener esta cercanía con Dios, acérquese. Mire, ore, hable con Dios, dígale al Señor, Señor, yo tuve este sueño, me está atormentando, tengo esta necesidad, ¿y qué significa? Y estoy segura que el Señor le va a hablar de alguna otra manera y le va a hacer ver que el sueño que usted está teniendo a lo mejor es simplemente una amonestación para que usted orara con Dios, ¿no es cierto? A veces, ¿cuántas veces he orado que usted, mi pastor, se me muere? Y yo quedo ahí temblando en el día, después amanezco toda tensa. Y voy a la oración, yo digo, sí, Señor, voy a amar más a mi esposo, lo voy a cuidarlo más. Porque esa sensación de perderlo a mí me obliga a buscar de Dios. Y eso muchas veces hace todo este mover de situaciones que nosotros vivimos por la noche o aflicciones que estamos viviendo en el día, es nada más que para acercarnos al Señor. Todo tiene su propósito, todo tiene una dirección en Dios, ¿cierto? Dice, ¿Usted no ha soñado que yo me muero? No. No. Ay, no, son sueños suyos, no mío. Que Dios me libre. Bendeciré a Jehová que me aconseja, dice. Aún en las noches me enseña
mi conciencia. Oh, qué buena. Sí. Salmo 16, verso 7. Está buenísimo. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y ahí es donde nosotros soñamos. Sí, Nos enseña sí. la conciencia a que reaccionemos, que estemos más cerca de Dios, que nos acerquemos más a Él, porque somos porfiados, Sí, somos pastor. duros de servir, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos claro lo que tenemos que hacer, tenemos revelada la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, pero de nada nos sirve si nosotros no accionamos, si nosotros no hacemos, y también tenemos que hacerlo con amor, tenemos Así que es. hacerlo con fe. Y es ahí donde nos cuesta desarrollarnos como hijos, como creyentes en el Señor, creyentes en el Evangelio. Nos cuesta esa parte, nos cuesta un montón, porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento y tienen grandes oraciones, wow, y tú los escuchas orar y dices, gloria a Dios, ayúdame a orar así, Señor. Pero pasa esto, que muchas veces no tenemos la búsqueda, no tenemos esa pasión y nos quedamos con lo que ya alcanzamos. Cuando esto es todos los días, nosotros, por eso que Dios le dice a Josué, fuerza, no es una sé valiente. temporada, po. No es no es una emoción. Claro, no es una ocasión. Exactamente, no es una ocasión, sino que tiene que ser continuo, siempre. Sí. Y yo tengo que forzarme en eso, yo tengo que aprender a conocerme también, porque hay días que, bueno, las mujeres saben los días, que de repente hay días que sí, que no, y hay días... Hay días que andamos Hip, hip, hurra. muy emocionales. Entonces, ahí es donde yo tengo que conocerme, Sí. en ese instante, en ese momento, donde yo tengo que conocerme, ¿qué es que me está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando con lo que yo estoy haciendo? ¿Qué testimonio estoy dando? Pero tengo que buscar del Señor. Ahí es donde yo tengo que buscar la revelación de Dios, que me revele qué me pasa. Sí, ¿Qué me pasa? sí. Que tengo que relacionarlo todo con la palabra. Muchas veces nosotros vivimos circunstancias y no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana, pero resulta ser que ya entramos, por ejemplo, mi pastor, aunque nos duela, algunos ya están entrando pasados los 45 años en adelante. Esas son otras personas. Sí, yo, son otras, mi pastor. No estoy mirando a nadie. Pero entran a una edad en donde empiezan a doler los huesitos, empiezan a doler ¿cómo se llaman estas cositas? Articulaciones. Ya, también se nos empiezan a olvidar las palabras. Muchos dicen que son los nervios. Entonces, nosotros, mi pastor, tenemos que entender que hay situaciones que tenemos que vivir de acuerdo a nuestras edades. Y de acuerdo a esa edad, nosotros necesitamos la palabra del Señor revelada en nuestras vidas para poder vivirlas, para poder disfrutarlas. Recuerde que Jesucristo vino a nuestras vidas para darnos vida y vida en abundancia. Y cuando no tenemos a Jesucristo, se nos aleja la vida y se nos hace más pesada nuestra carga cada día. Y allí es donde nos desanimamos. Usted mismo puede experimentar que cuando no ha orado anda desanimado. ¿Por qué? Porque el aliento de vida es Jesucristo. Entonces la revelación está allí. Tenga una relación con Jesucristo, ore, búsquelo y va a tener ánimo, va a tener fuerzas nuevamente. Así que en este día también le recomendamos, mírese un poquito al espejo. No diga estoy viejo. Caleb decía, tengo 80 pero me siento de 40. Pero sí tiene que tener una revelación de sí mismo, de decir, esto me está pasando porque estoy viviendo en esta etapa de mi vida. ¿No es cierto? En la relación matrimonial también las cosas van cambiando. Entonces hay que tener claro lo que nos está pasando de acuerdo a la etapa de nuestras vidas. Por eso es bueno escuchar al Señor. Dice el Salmo 16, Él me está aconsejando. Él constantemente viene a aconsejarnos y dice, aún por las noches nos está enseñando. Así que invítelo, invita a Jesucristo a su vida y dígale, Señor, yo quiero esa revelación de lo que me está pasando. Son los años, es una temporada, lo que estoy viviendo necesita la revelación de Dios para tener un camino claro, derecho hacia adelante. Lo que me está pasando tiene que ver con las tinieblas, tiene que ver con la oscuridad de lo siniestro, a eso me refiero.
lo que me está pasando tiene que ver por causa de que hay algo dentro de mí que está oculto. Recuerde que muchas veces, en el caso de las mujeres, nos pasa más esto, que nosotros guardamos emociones, las contenemos en el corazón, en el pensamiento y las dejamos pasar. Pero a lo largo de los días, cuando sucede algo muy semejante a lo que viví anteriormente, explota la situación. La cosa se nos pone un poco difícil y es porque había guardado un sentimiento, lo había dejado pasar y no lo dejé claro. No fui sincera conmigo misma. Y cuando aparece nuevamente, aparece un ciclo en mi vida y ese ciclo trae consecuencias negativas. Así que esto es lo que nosotros queremos, que usted aprenda a conocerse y que Dios le traiga revelación de todas las cosas a su vida. Es necesario en este tiempo, hermanos, amigos, que está ahí en la sintonía en esta hora, animándoles cada miércoles, cada viernes, animándoles siempre a acercarse más al Señor. Es necesario, usted y yo necesitamos fortalecernos, necesitamos escudriñar la palabra. La única manera de poder que se nos venga la revelación es estar dispuesto, tener la voluntad a buscar más de Dios, tener esa disposición del corazón para poder leer la Biblia, para poder escuchar una palabra, para poder estar unidos, ligados al Señor, al reino de Dios. Por eso que en este día, hermanos, amigos, los animamos, acérquese más al Señor, acérquese más a su palabra, lo necesitamos. Él nos quiere bendecir, nos quiere ayudar, nos quiere favorecer, tenemos todas las de ganar, pero necesita de nuestra fe, necesita de nuestra voluntad, necesita que usted y yo reaccionemos en este día. Y en este día es el día que Dios ha hecho para bendecir a usted, hermano, amigo, amiga, que está ahí en la sintonía. Hay un Dios en los cielos que le ama, que le anhela celosamente y quiere tener esa comunión, quiere tener esa intimidad de búsqueda, de poder revelarte la palabra, revelarte lo que te está pasando, revelar lo que pasa con tu matrimonio, lo que pasa con tus hijos. Él quiere revelarte, que tú tengas el conocimiento y el entendimiento y puedas comprender, porque la Biblia dice que el pueblo desfalleció por falta de conocimiento, por falta de no entender, de no tener una revelación, de quedarse estancado. Y usted y yo somos hijos de Dios y necesitamos tener esa revelación en nuestro diario vivir, en nuestro corazón, conocernos a nosotros mismos, conocer el corazón de cada uno de nosotros. Lo necesitamos, hermano, se lo debemos a nosotros mismos, ¿cierto? Sí. Nos debemos ese gran, ¿cómo decirlo? Ese gran favor, ese gran favor de poder hacer algo por nuestra alma, por nuestras generaciones. Y si usted ya la tenía, va a reforzar el conocimiento, el entendimiento, se lo va a traer a memoria y usted va a ser muy bendecido, muy favorecido, va a ser muy fortalecido. Usted, sus hijos y sus generaciones van a ser muy bendecidos por causa de la bendita palabra del Señor. Eso, mi pastor. Mire, ¿sabe que el que sufrió una tremenda revelación fue que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso? Y Saulo de Tarso, él perseguía a la iglesia y este Saulo lo único que quería era destruir a todo seguidor de Cristo, pero se encontró con el mismo Señor y el Señor le da una orden y le dice, en el libro de Hechos capítulo 22 verso 10 le dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Es impresionante que muchas veces no entendemos lo que está pasando, porque este Saulo se encuentra con Jesucristo pero queda ciego. Y esa ceguera lo turbó, esa ceguera lo asustó. Entonces se fue, se quedó en el pueblo que venía él, ¿no es cierto? En Damasco, y se queda allí, pero él ya no sabe qué más que hacer. No sabía qué iba a hacer con el llamado que había hecho Jesucristo, nada. Entonces allí es cuando se le da la orden y le dice que tienes que esperar allí. Y luego aparece en la historia Ananías, ¿no es cierto? Y viene este varón, un varón de Dios, viene
y le dice lo que tiene que hacer y le toca los ojos y le quita toda ceguera de los ojos. Es impresionante, mi pastor, que a veces estando con el Señor no tengamos revelación. Estando allí con Dios, conociendo a Jesucristo, no tengamos revelación. Por eso necesitamos siempre prestar atención. Y cuando Dios habla, yo tengo que oír con claridad lo que Él me está diciendo, porque Él me está instruyendo. Y la instrucción es clara y precisa, y a veces no la entendemos porque no lo estamos prestando atención. No estamos allí con el oído presto. Como decía usted al principio de este programa, muchos de nosotros, en vez de estar ahí quizás con el cuaderno, con el lápiz, la Biblia, un destacador, estoy lavando la loza o estoy haciendo el aseo mientras estoy escuchando la palabra. Pero estoy igual que la Marta, afanada y turbada, ¿no es cierto? Estoy desesperada por hacer las cosas, por dejar limpio, por ponerme al día, pero no tomo el tiempo que corresponde, que es para nuestro Dios, de separar ese momento, porque eso es ser santo, ¿no es cierto? La santidad habla de separarme, de consagrarme. Entonces yo necesito tener santidad y poner mi tiempo y un lugar preparado para Jesucristo. Qué tremendo, ¿cierto? Qué glorioso es lo que le pasa a este varón. Es glorioso porque ahí Jesús mismo viene a revelarle y lo envía donde un varón. Y hoy en día nosotros hablamos del Señor, le hablamos de la palabra y queremos que usted se pueda conectar con nosotros a través del YouTube, a través del canal de YouTube. Vamos a estar conectados con una palabra de bendición para su vida y es ahí donde la palabra nos va a enseñar la dirección, nos va a enseñar lo que nos hace falta siempre. Por eso es tan importante la palabra de Dios predicada, exhortada, que nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a quitar ese velo, nos va a quitar toda ceguera, toda sordera espiritual. Una palabra, si tan solo una palabra, es la palabra de Dios, no vuelve vacía porque va a concretarse para qué fue enviada. Y la palabra es enviada para el que cree, para todo el que cree. Por eso es que en este día lo invitamos a que usted pueda creerle a Dios y se conecte y podamos estar unidos a través del canal de YouTube. Iglesia C2E Tierras Blancas de Coquimbo, usted nos va a encontrar predicando la bendita palabra de Dios para usted. Eso. Mire lo que dice allí en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 4. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es impresionante que cuando uno conoce la palabra de Dios, conoce la Biblia, la lee, por lo menos 10 minutos diarios, cuando uno tiene esa coinonía con la palabra del Señor, uno comienza a retener las razones de Dios, de por qué yo tengo que caminar así, de por qué yo tengo que dejar estas cosas, de por qué yo tengo que juntarme con ciertas personas, de por qué yo no tengo que andar en ciertos lugares, razones. Comienzo a entender esas razones que Dios tiene para que yo tenga un camino de acuerdo a lo que Él llama puro y santo. Entonces, cuando nosotros guardamos esos mandamientos, hay una revelación, hay un entendimiento de las cosas. Por ejemplo, mi pastor, una de las cosas que yo entendí cuando comencé a leer la Biblia, había algo que yo no entendía y era la circuncisión. Yo no entendía por qué el varón tenía que circuncidarse y por qué tenía que pasar por ese proceso tan doloroso en la piel, ¿no es cierto?, para poder decir yo pertenezco a Dios, porque eso era el pacto de la circuncisión, decir yo pertenezco al pueblo de Dios. Entonces para mí era algo tan fuerte, era más encima en aquellos años donde no había anestesia, ¿no es cierto? Solamente había un pedernal, como dice lo que vivió Abraham, toma el pedernal y circuncida a tu hijo, y eso fue toda la orden. No le dijo usa la anestesia, la cirugía la tiene que hacer así, no, toma el pedernal y hazlo. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué eso? Pero después cuando empecé a leer la Biblia, tomé el entendimiento y en el Nuevo Testamento me habla que el corazón es el que tiene que ser circuncidado. Y el mismo proceso que nosotros vivimos allí
en el Antiguo Testamento, nosotros lo tenemos que vivir en la actualidad, pero con el corazón. Y el corazón, cuando está circuncidado, cuando nosotros lo circuncidamos, quiere decir que nosotros lo abrimos el corazón para que entre el Señor, entre su palabra, entre la fe, entre la esperanza en nuestro corazón. Y se ha quitado lo malo, lo que sobra, lo que no es de importancia en nuestras vidas. ¿O no, mi pastor? Claro que sí. Y hablando del corazón, yo quiero que usted en esta hora, usted que está ahí en la sintonía, si no ha aceptado a Cristo, como lo hacemos cada vez que estamos aquí en el programa, queremos que usted pueda aceptar a Cristo en su corazón. Queremos hacer una oración y queremos ir en dirección del libro de Romanos, capítulo 10, verso 9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, por eso que lo hacemos, si usted le cree a Dios, le cree a la palabra, crea esta palabra, usted y yo tenemos que hacer esta oración. Así que yo le animo en esta hora que ore conmigo brevemente, un instante, y usted pueda aceptar a Cristo como su Señor y Salvador a través de esta oración. Y dice así, diga conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora yo confieso con mi boca que boca tú eres mi Señor, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. que tú eres mi Salvador. Lo creo en mi corazón Lo creo en mi corazón y lo confieso. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, mis pecados. mis pecados. Perdona mis malas palabras. Perdona mis malas palabras. Perdona mis malos pensamientos. Perdona mis malos pensamientos. En esta hora, Señor, Y en esta hora, Señor, te ruego yo te ruego que inscribas mi nombre que inscribas mi en nombre el libro de la vida, en el libro de la vida, para que seas, Señor, para que seas, Señor, yo tu discípulo, yo tu discípulo, yo tu hijo. yo tu hija. De hoy en Y adelante de hoy en me adelante comprometo, Señor, me comprometo, a buscarte Señor, a buscarte con todo mi corazón. con todo mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén Amén. y amén. Y amén. Qué tremendo, breve, corto, para que usted pueda aceptar a Cristo. Es declararlo, es creerlo, tomarlo y declararlo. Aceptar al Señor en su corazón. Y si usted ya lo había aceptado y volvió a hacer su oración, gloria a Dios, porque hay que hacerla de continuo. Si es posible, todos los días, hacer esa declaración de fe como creyente para asegurar, reafirmar nuestra fe, consolidarla cada día. Eso, mi pastor. Mire lo que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora que usted ha recibido a Jesús en su corazón, ahora tenemos esa unción. Y la unción nos revela todas las cosas. A eso viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, a revelarnos a Cristo, a revelarnos al Padre, a revelarnos todas las cosas. Es importante que usted haya recibido a Jesucristo en su vida, haya circuncidado. Con esa oración que hizo el pastor, usted circuncidó su corazón. Al circuncidar su corazón, inmediatamente viene la revelación de todas las cosas. Ahora, esto no es una cosa mágica. Necesita usted tener una comunión con el Señor, leer la Biblia, estar en oración, escuchar la palabra para adquirir esa revelación. Una entrega de corazón, una entrega de búsqueda, de determinación, determinados a aprender más, determinados a buscar más, determinados a estar siempre escudriñando los misterios. Hay tantos misterios que Dios nos ha dejado, promesas, bendiciones, hay tremenda, pero hay que escudriñarlo. Yo cuando comenzamos en el Evangelio, yo miro mi testimonio y digo, Señor, gracias porque hasta el momento me has revelado tanto tu palabra, me has enseñado tanto tu palabra, Señor. No sabía tantas cosas que no sabíamos, tantas cosas que no teníamos idea, pero al ir escudriñando, al ser obediente, al oír la palabra de Dios y tomarla, atesorarla y ponerla en práctica, ser obedientes en ser hacedores de la palabra, nos llevó a ir aprendiendo cada día más, cada día más. Pero si yo me quedo, si yo no quiero aprender más, si yo me taimo, si yo tengo flojera, si yo no tengo ganas, estoy desanimado, mi vida va a seguir igual. Mi vida no va a recibir revelación, porque Dios honra al que le honra, Dios honra a aquel que se esfuerza, aquel que hace algo aquí en la tierra para demostrar que está enamorado de Él. Es necesario que usted y yo le demostremos a Dios
le demostremos a Dios que estamos enamorados de Él y tenemos que demostrarlo con hechos. Eso. No solamente con palabras y con un sentimiento y con solamente llorar y con solamente por rutina o por religión, sino que tiene que ser con emoción, con sentimiento, porque una de las cosas que uno tiene que aprender es que Dios es un Dios de amor. Sí. Si Él entrega amor, nosotros tenemos que demostrarle amor aquí en la tierra y no lo vamos a engañar. No le vamos a engañar demostrándole amor a medias. Él te va a detectar de inmediato que no estás entregando tu amor al 100% hacia Él. Claro, como dice el Apocalipsis, Él nos revela el tiro y nos dice, mire, si es usted frío o si es caliente, yo lo sé, pero si eres tibio, te vomito de la boca. Claro. Así que nosotros a tener esa fe ferviente, esa fe que nos lleva a tener esa comunión con Dios y nos ayuda a entender, mi pastor, a entender lo que está en el corazón de Dios. Qué tremendo, ¿cierto? Y amada mía, ya estamos llegando al final. Ya sí. Se nos va el tiempo, se nos va la hora y tenemos que despedirnos. Así que despídase nomás. Como siempre, con el último versículo, Lucas, capítulo 12, verso 2, dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo va a ser revelado hoy, mañana y siempre, porque claro, Dios viene a eso, a nuestras vidas, a traer luz y a traer revelación. Les bendigo y esperamos que se conecte con nosotros este día por YouTube. Así es, no deje de conectarse hoy, no deje de suscribirse ahí en el canal de la Iglesia Cristo de Única Esperanza de Tierra Blanca. Lo esperamos hoy en la tarde. Que Dios los bendiga. Gracias por estar usted ahí, hermanos y hermanas, amigos. Nos despedimos, nos vamos. Páselo bien, goces en el Señor, disfrute del Evangelio, pero sobre todo, pórtese bien. Chao, chao. Chao, chao.